Gloria a Cristo Jesús. Vemos cómo Nerón, el emperador romano, persiguió, matando miles de cristianos. Se llevó también, tristemente, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, muertos en aquella persecución. Pero el apóstol Pablo, él decía: mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Esa mentalidad que tenía la iglesia primitiva, esa mentalidad que tenían aquellos cristianos primitivos, que no se congregaban en edificios, templos, monumentos. Ellos en su casita hacían su oración, pero tenían una santísima fe, una fe maravillosa, que cuando ellos oraban en sus casas, ellos tenían una comunión perfecta con nuestro Dios viviente. Ellos, fortalecidos, vivían en santidad, vivían en rectitud, caminaban de acuerdo a la doctrina apostólica. Nos enseña la Santa Biblia, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Continuamos con historia. En aquellos tiempos de los mayas, hacían aquellos monumentos maravillosos que hoy en la actualidad se le llaman una de las 7 maravillas del mundo. Los templos mayas, las pirámides que hacían estos hombres para gloria de sus divinidades, del sol, del dios sol, del dios de la lluvia, el dios luna. Y ellos tenían a sus líderes, llamados, te decía, Alash Unik, el líder de máxima autoridad. Tenían a sus sumos sacerdotes, los que estaban bien organizados, y ellos glorificaban, daban gloria, ensalzaban a sus líderes. Y tenían una jerarquía, tenían una organización tremenda, tenían una jerarquía, una estructura organizada, bien establecida para gobernar cada ciudad y cada estado, llamados Alak-Wini, una especie como señor divino, que el cargo, poder, se transmitía. El cargo de esa máxima autoridad se transmitía solamente a los hijos, de padre a hijo. Así se iban transmitiendo el poderío, el imperio maya, entre ellos, algo similar como los torcidos estos de la luz del mundo, de ahí de Guadalajara. El papá Eusebio heredó a Samuel, Samuel a Nazón. Algo similar a esa secta. Así lo hacían hace 500 años atrás los mayas y los aztecas. Se heredaban el poderío. Ahí ellos seguían siendo los de la máxima autoridad, los que tenían el poder y recibían todo y organizaban todo, supremos. Pero contaban con un grupo de ministros, llamado un cuerpo ministerial, sacerdotes, aquín, para los sacrificios que hacían, y desgraciadamente sacrificios humanos. Cuentan con líderes para cada ciudad, comandantes, escribas, profetas, matemáticos, arquitectos, chilam y asesores. Tenían toda una estructura. Cuidado con los mayas. Tenían todo organizado esos hombres. Por eso cuando Hernán Cortés llegó, se quedó maravillado de ver los templos, todas esas cosas, la cultura de los mayas,
y dijo: de aquí soy. Y empezó su guerra contra Montezuma, el líder de los mayas. El imperio maya contaba con una arquitectura de pirámides escalonadas dedicadas a las deidades, dioses mayas, logrando un efecto impresionante, fácil de reconocerlos, con piedra tallada, creada con un diseño escalonado. Una de las maravillas del mundo. Basaron su arquitectura en la astrología, alineados con las constelaciones y órbitas de las estrellas. Pirámides, templos de la altura aproximadamente de 40 a 50 metros de altura. Pirámides, templos de 65 metros de altura. Y todo ello era según el reino que ellos tenían. Eran para sus dioses el sol, luna, el dios luna, el dios sol, el dios de la lluvia. Sus altares, tenían altares, plataformas donde hacían sus ceremonias de piedra caliza de 4 metros, unos altares de 4 metros, imagínate, altísimos, similares a los que hoy ponen los altares, los templecitos que hacen esas sectas llamadas cristianas. Utilizaban para ceremonias y ritos religiosos sacrificios humanos. La religión azteca, Montezuma, rey de los aztecas. En el año 1487, un grupo de sacerdotes se preparaban para un teatro monumental, para una tarea, monumental. En el año 1487 aproximadamente, el imperio el imperio azteca tuvieron una tarea de preparar sacrificios, los sacerdotes. En esa ocasión, en un lapso de 4 días, dicen los arqueólogos historiadores, que en 4 días sacrificaron a 20,000 personas. 20,000 personas, imagínate, 20, y todo ello lo hacían nomás para impresionar a los otros pueblos y haz de cuenta que les estaban como impresionando para que sepan contra quién se meten. Y así los mayas hicieron 20,000 sacrificios en un lapso de 4 días. 4 días. En el templo mayor escalonado solamente se miraba donde caía la sangre de aquellos sacrificios, donde les arrancaba aquellos sacerdotes el corazón. Aquellas personas vivas les abrían y metían la mano y sacaba el corazón y lo levantaba hacia el cielo, rindiendo culto al dios luna, al dios sol. Aquellos sacrificios con el corazón en la mano, aquellos líderes de los aztecas. ¡Qué tremendo! 1400 años, aproximadamente 500 años atrás, así eran los cultos de los aztecas en el templo mayor. Vamos avanzando en este estudio para tener un razonamiento de dónde, por qué ese impulso en el siglo XXI de hacer templos por todas partes. Está lleno México, Estados Unidos, Panamá, Colombia, lleno de templos. ¿De dónde vienen esas ideas de los templos?